talleres. Estamos ya casi a la mitad de los 10 talleres. Acuérdense que la plataforma sigue abierta. Les hago la invitación a que contesten los talleres, aunque ya la videoconferencia haya pasado, ustedes pueden seguir contestando todos los talleres. Somos muchas las que estamos en plataforma. Hemos tenido muy buena respuesta a que ustedes están contestando. A partir del quinto taller, ya voy a hacer su cuadro de honor. Voy a estar poniendo quiénes son las personas que han contestado hasta el quinto taller. Solamente pero a tiempo. O sea, las que han contestado a tiempo, sus 5 talleres, las vamos a estar felicitándolas aquí a través de esta videoconferencia todos los viernes. Y también vamos a tener, a partir del quinto taller, vamos a tener dinámicas diferentes en la entrada, que son preguntas de interés, preguntas del tema, preguntas de qué temas les gustaría abordar, que no hemos abordado en la escuela para sus talleristas. Entonces, ya a partir del quinto taller, vamos a tener dinámicas en la entrada, aunque estemos con los micrófonos apagados, para que ustedes puedan interactuar en lo que estamos arrancando. ¿Les parece? Entonces, pues bienvenidas a todos ustedes. Ya estamos aquí en la videoconferencia en su quinto taller, ¡ay, se me traba la lengua! No sé por qué. Bueno, su taller se llama Herramientas para la participación política de las mujeres desde la no violencia. Y ya está con nosotros aquí su tallerista Rocío Martínez Said. Y ya antes de iniciar con ella, pues la voy a presentar, les voy a poner el videoclip que está pues ahora sí que en la plataforma, que espero que realmente los vean. Y pues adelante, Juan Carlos. Rocío Martínez Said. Rocío Martínez Said es licenciada en Psicología Clínica, así como maestra en Terapia Familiar y socioconstruccionista por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con diversos diplomados en materia de psicoanálisis y tanatología. En materia de género, es diplomada en Relaciones de Género por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, CIEG-UNAM, y Masculinidades por el Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir. En el ámbito profesional cuenta con 30 años de experiencia como psicoterapeuta, docente, conferencista, y en el servicio público institucional como psicóloga clínica, supervisora técnica y coordinadora de proyectos. Bueno, pues ella es Rocío Martínez Said y ya está con nosotros. Rocío, si quieres agregar, bienvenida, si quieres agregar algo a tu bibliografía. Y ya vemos muchas que están ya con el calor al 100%, nosotros también. Rocío está desde la ciudad de Monterrey, yo estoy desde acá, desde Michoacán, ahora me tocó estar acá. Entonces, Rocío, si quieres complementar tu presentación, adelante y arrancamos ya con tu presentación del taller. Pues nada más darles a todas la bienvenida. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes en este espacio donde mi invitación es que usemos este espacio para compartir saberes, para reflexionar sobre el taller, el contenido del taller. Y pues nada más, Angie, si quieren, podemos empezar. Okay. Si no hay otra cosa, sí. Voy a compartirles una presentación. Denme un segundito, ya está aquí. Ok. Denme un minuto. Ok, bueno, voy a empezar, ya conocemos el título del tema de nuestro taller, que su nombre es Herramientas para la Participación Política de las Mujeres desde la No Violencia. Mi idea de hoy es invitarlas a que hagamos un recorrido rápido sobre lo que, a mi parecer, y salvo la mejor opinión de ustedes, que también me gustaría escucharla, resulta como lo más relevante de este tema y que me gustaría que lo conserváramos como puntos clave para poder después integrar todo el contenido y darle un sentido como global. ¿Les parece? Déjenme cerrar esto. Permítanme porque no veo nada. Ok.
Nuestro objetivo general del taller era brindar a las participantes, brindarles a ustedes fundamentos teóricos desde la no violencia y sus métodos, a fin de que los puedan ustedes incorporar como una modalidad alternativa en su lucha política y en su acción política, en su activismo político y social. Nuestro taller estuvo compuesto por 3 temas: la no violencia y el empoderamiento pacifista. Toda esta información obviamente la tienen ya en la plataforma. Su objetivo particular, bueno, mi intención era que ustedes lograran identificar las bases teóricas de la no violencia y del empoderamiento pacifista. Nuestro tema 2 fue la comunicación no violenta, pensada esta propuesta como una herramienta para que la empleemos en la resolución de conflictos y en la negociación política. El objetivo de este tema de la comunicación no violenta era que ustedes pudieran reconocer esta práctica, este estilo de comunicación que la propone Marshall Rosenberg, como una herramienta que les resultara a ustedes útiles en la negociación y en la mediación de conflictos. Y por último tenemos el tema ya más aterrizado, mi intención en este caso era proponerles a ustedes algunas herramientas prácticas que pudieran ustedes emplear, conocer y emplear. Y nuestro tema 13 fue la acción política no violenta. La intención era que identificaran estas alternativas de acción política en oposición a este modelo hegemónico de la violencia, que es el que pues básicamente estamos todas las personas en general a las que estamos nosotras sumergidas, en las que estamos sumergidas. Hay una cuestión interesante que seguramente ustedes habrán notado. En el primer tema, en su texto, por ahí, en su infografía, teníamos ahí 3 maneras de referirnos a la no violencia. La no violencia como escrito de manera separada, como dos palabras, no-violencia y no violencia junto, ¿no? Esto quiero contarles que en los estudios sobre la paz, el concepto de no violencia junto es un concepto relativamente nuevo. Es un concepto relativamente nuevo que parte justo desde este primer concepto de no violencia escrito con 2 palabras alternativas. Lo que sucedió con este concepto fue que al estarlo revisando los teóricos de la no violencia y de los estudios de la paz, querían darle una connotación distinta. Y entonces lo que sugieren ellos es que la no violencia escrito separado hace alusión más bien a esta ausencia de violencia en nuestra vida, en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, pasear, desayunar, leer, cuando estamos con nuestras compañeras, conversando con la familia en términos generales, no siempre, pero bueno, es esta ausencia de violencia, ¿no? Que esto es diferente a pensarlo ya como una teoría ético-política. De esta idea, de este esfuerzo de tratar de diferenciar este espacio sin violencia, ¿no? Sin violencia como aviolencia, sin violencia, surgió después la propuesta de escribirlo con un guión intermedio. Ajá. Y esta idea vino justo desde Gandhi, ¿no? Gandhi, para hablar de la no violencia, retomó su concepto de ahimsa, que significa no matar, no causar sufrimiento o destrucción a una vida por cólera, ¿no? A ningún ser, en realidad, esta intención de no matar, esta conciencia en el actuar de no matar, de no destruir, de no causar sufrimiento, aplica para cualquier ser sintiente. Y cuando digo cualquier ser sintiente, me refiero obviamente a las personas, a los animales, a la naturaleza, ¿no? Y entonces la idea de Gandhi, la propuesta de Gandhi era que nos abstuviéramos de actuar de esta forma, como una voluntad consciente, es decir, que fuera una decisión que en cada acto que nosotros tuviéramos, sobre todo en los actos políticos, porque él toda esta teoría de la no violencia la aplicó justamente en su lucha política en la India, en contra de los ingleses.
Entonces, él lo que decía es, bueno, tenemos que retomar este concepto de la ICIMA como una regla, un conjunto de reglas, de tácticas, de maneras de proceder de lucha política y social. Después viene en Italia Aldo Capitini, que es el mayor exponente italiano de la no violencia junto, dice que resulta como insuficiente ya el concepto de no guión violencia que propuso Gandhi, ¿no? Y entonces él nos sugiere que a ese concepto de no matar y no hacer daño, no destruir, agreguemos la palabra satyagraha, que significa fuerza, que significa persistencia, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces él empieza a incorporar todos estos conceptos en la práctica política y llega a desarrollar este concepto de no violencia ya pensado distinto, pensado como un programa constructivo y abierto de tipo ético y político, social y económico, de emancipación y justicia para el cambio social, en el que se pretende reducir al máximo posible el sufrimiento humano. Mi idea en esta ocasión es que ustedes, a reserva de que lo vayan revisando más a profundidad en el taller, tienen ahí en la plataforma suficiente bibliografía, referencias, videos, que pueden irles aclarando muchísimo este devenir del concepto desde el no violencia separado hasta la no violencia ya como un concepto ético-político. En este primer tema teníamos algunos conceptos muy importantes, clave, que seguramente ya los hemos revisado quizás en otros talleres. Creo que muchas de las cosas que aquí están ya nos resultan familiares, pero mi intención es que ustedes los vayan integrando en esta visión de la no violencia, ¿no? Entonces está ahí presente el concepto de violencia visible o directa. Ya sabemos, es esta violencia que se ve, que se siente, física, verbal, y que causa daño y sufrimiento a las personas, ¿no? Ya sabemos, asesinatos, secuestros, guerra, feminicidios, violencia física y psicológica contra las mujeres, en fin, es esta violencia. Luego está la violencia cultural, que son todos estos aspectos de la civilización, de la educación, la cultura, la socialización, que legitiman la violencia física y la violencia estructural, ¿no? Son todas estas prácticas que tenemos como sociedad que terminan avalando, justificando e incentivando, desde mi punto de vista, la violencia. Y la violencia estructural, que es esta que se ejerce de manera indirecta a través de las estructuras políticas que impiden que las personas logremos la realización de nuestras necesidades fundamentales. En este tema también tenemos el concepto clave de poder. Ya seguramente ustedes lo han visto en otros espacios, en otros talleres, y el concepto de empoderamiento, que también pienso que ya nos resulta bastante familiar. No creo que sea necesario ahondar ya en lo que la definición de poder y empoderamiento, pero sí me gustaría que lo pensáramos en términos de la importancia de conocer estos conceptos para comprender la propuesta de la no violencia, que, como ustedes recordarán, en el podcast, en el tercer tema, ya lo aterrizamos ya en estrategias específicas de práctica activista no violentas, en donde el conocimiento del concepto de poder y de las maneras en que este se expresa resulta determinante. También les decía, nos es familiar el concepto de empoderamiento, pero creo que la novedad ahora es empezar a conocer el concepto del empoderamiento pacifista, ¿no? Cuando yo revisaba los contenidos, pensaba yo que existía una diferencia sustancial entre empoderarse a toda costa o empoderarse de manera pacifista. Y entonces la propuesta del empoderamiento pacifista es considerar que se trata de una teoría nueva respecto del poder y el empoderamiento desde la mirada de la paz, es decir, desde esta idea
de empoderarse, sí, desde luego sí, pero con toda esta filosofía, con toda esta teoría ético-política que implica el no dañar a las personas y no causar sufrimiento. También el empoderamiento pacifista, pues es el ejercicio de capacidades y competencias de poder no violento, individuales, que pueden también ser comunitarias y colectivas. Al final del taller, en el podcast, les contaba yo, junto con Angie, les platicábamos de algunos ejemplos en donde las mujeres se han reunido, se han organizado para, desde la no violencia, causar cambios estructurales muy, muy importantes. Y la invitación es a considerar este empoderamiento pacifista como un saber hacer transformador de la persona y justo también de la acción política para decidir e incidir en condiciones de violencia estructural, cultural, de género o de cualquier otro tipo de violencia o cualquiera de sus expresiones, ¿no? Y que obviamente nos va a permitir el cambio social desde la no violencia. Después viene en el taller el tema 2, que es la comunicación no violenta como herramienta en la resolución de conflictos para la negociación. Este tema ya lo venía yo sugiriendo desde el curso pasado, porque me parece una herramienta fundamental para poder tener una práctica más efectiva en relación a la política. Me parece que en la medida en que nosotras aprendamos y practiquemos y nos concienticemos de que la manera en que nos comunicamos a la hora de negociar, de trabajar en equipo, ¿no? Va a determinar muchísimo el éxito, el grado de éxito de nuestras negociaciones, de nuestras agendas. Ya en este taller ya me interesó mucho mostrarles de qué va la comunicación no violenta. Tienen ustedes ahí un texto en donde yo con toda la mejor intención pretendí incluso ponerles varios ejemplos de cómo ir haciendo en la comunicación cotidiana esta práctica de la comunicación no violenta. Como resumen, recordemos nada más que la comunicación no violenta se basa en cuatro ejes. La observación, distinto de la evaluación. Recordemos que una parte importante de la observación es solo ver lo que pasa en nuestra interacción con otra persona, a la hora que estamos resolviendo un conflicto, a la hora que estamos haciendo una negociación política, o en nuestros equipos de trabajo cuando estamos determinando agendas o contenidos. Lo más importante es estar al tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo están pasando las cosas, y hacerlo desde una actitud sin juicio y sin evaluar, ¿no? Lo importante es solo observar, detenerse a observar y tener clara cómo está la situación. El segundo momento de la comunicación no violenta sería los sentimientos, es decir, ¿qué siento? ¿Qué me está provocando esta conversación? ¿Qué me está provocando este tema que está atorado ahí en mi equipo de trabajo o está atorado con mi interlocutor en una negociación política? ¿Qué me está generando? ¿Qué estoy sintiendo? Y valorar justo las emociones que estamos teniendo. Y otro punto importante que sigue, prácticamente va más o menos al mismo tiempo, es la identificación de nuestras necesidades, ¿no? Saber explicarnos, primero identificar nosotras qué es lo que estamos necesitando resolver en esa conversación, en esa negociación, en esa discusión constructiva con nuestro equipo de trabajo, qué es lo que nosotros estamos necesitando resolver para después, ya teniendo claro lo que sentimos, lo que necesitamos, habiendo obtenido una idea clara de la situación, observando sin juicios de valor, entonces sí poder construir una petición que satisfaga las necesidades que estamos buscando cumplir, sin dejar de lado las necesidades, los sentimientos y las peticiones de nuestro interlocutor. El texto que les escribí para este taller
Les puse ahí incluso varios ejemplos de cada una de las partes. Consúltenlo. Requiere mucha práctica lograr tratar de conseguir aplicar estos 4 momentos, pero bueno, la intención es que lo vayamos haciendo, que vayamos siendo cada vez más conscientes y más proactivas en la consecución de nuestro objetivo en las negociaciones. Les puse también en el texto estos cuadritos para que ustedes puedan identificar los sentimientos, porque a la hora de, ustedes recordarán que la comunicación no violenta se basa también en la manera en que expresamos lo que necesitamos y lo que sentimos. Y en la medida en que nosotros podamos literalmente ampliar nuestro vocabulario, va a ser mucho más útil poder expresar con mayor precisión a nuestro interlocutor lo que estamos sintiendo y identificar cómo es que la satisfacción o insatisfacción de esas necesidades que estamos poniendo a la mesa en la discusión nos están haciendo sentir para que podamos llegar a, pues literalmente a un buen puerto en esta conversación con otra persona o con un grupo de personas. En la comunicación no violenta, recordemos que también está el tema de la empatía. Esta empatía que tiene que ver con este primer momento de la observación, ¿no? Es decir, escuchar a la otra persona con una escucha activa, una escucha abierta, ¿no? Sin juicios. Y sí, desde este lugar que nos marca ya desde antes, lo hemos visto, la teoría política de la no violencia, de no separarnos de lo humano de la otra persona, ¿no? Cuando esto sucede y cuando estamos evaluando a la persona y estamos evaluando la situación y estamos en nuestra cabeza emitiendo una serie de juicios de las intenciones que puede o no tener, de cómo me afecta, de lo que me parece y en fin, generalmente nos sentimos frustradas y eso causa que nosotros empecemos a culpabilizar a las personas y en ese momento en el que perdemos la empatía, nos frustramos, nos enojamos y culpamos al otro del fracaso de nuestra conversación, de nuestra negociación, pues literalmente la comunicación se perdió, ¿no? Y perdimos ya la oportunidad de una buena negociación. El tema del uso protector de la fuerza, me parece que desde la comunicación no violenta resulta clave, porque pareciera que la no violencia significa pasividad, significa no actuar en consecuencia, nunca enojarse, nunca frustrarse o nunca oponerse o estar en desacuerdo con alguien. Y en el texto también está ahí toda la explicación de que el uso protector de la fuerza es válido, ¿no? Me gustaría que subrayáramos esta palabra protector. Protector, en esta otra vez vuelvo a la misma, en esta idea de no causarle daño a la otra persona, ¿no? Simplemente hacer el uso de nuestra fuerza, que hay ocasiones en que tendrá que ser fuerza física para oponerse a una violencia directa contra nosotras, pero siempre creo que el resultado es distinto cuando lo hacemos desde la protección y no desde la ira, no desde el juicio de valor que demerita a la otra persona, ¿no? Y me parece que también una parte muy bonita y constructiva que ayuda mucho cuando uno está negociando con alguien, resolviendo un conflicto, gestionando un tema, es la manera en que agradecemos, ¿no? También viene ahí en su texto la parte del agradecimiento y me parece que es una manera nueva y muy humana que da reconocimiento a la otra persona de lo que ha aportado a nuestra vida, a la solución de nuestras necesidades, al acuerdo. Y entonces, estos eran los conceptos básicamente claves de nuestro tema 2, ¿no? Nuestro tema 3 fue la acción política no violenta, ya con esta intención de aterrizar todo este concepto
desde la teoría ético-política de la no violencia, aunado ya al conocimiento que tenemos sobre la comunicación no violenta, y toda esta teoría de cómo aplicar estos conceptos de no violencia junto a la hora en que interactuamos y trabajamos con alguien más, ¿no? Y la acción política no violenta ya como estas herramientas, como estas estrategias prácticas que tenemos a la mano para nuestra participación política, para la lucha, para el activismo. Y la acción política no violenta, como lo vimos ahí en nuestro taller, pues es una manera activa y dinámica de lucha frente a las injusticias, la violencia y la opresión, que requiere planeación y estrategia. Implica renunciar al uso de la violencia, pero no al uso de la política, me parece que esta distinción tenemos que tenerla siempre muy clara, ¿no? Pareciera que la acción política no violenta por sí misma suena como pásame la expresión, como suavecita, ¿no? Pero como vimos en los ejemplos que les comenté en el podcast y en la bibliografía que también les dejé como referencia, podemos ver que tiene un poder realmente grande, ¿no? Ahorita al final quiero compartir con ustedes otro ejemplo muy bonito para que podamos ver el impacto que las estrategias, las herramientas de la no violencia nos permiten a las mujeres, ¿no? La acción política no violenta se cimenta en un profundo conocimiento del poder, de ahí que tuviéramos que revisar este concepto en nuestro tema 1, ¿no? Porque es a partir de ese conocimiento de cómo se construye, cómo se expresa y cómo se ejerce el poder, con este conocimiento, más la creatividad del activista, es decir, más nuestra creatividad, podemos nosotros darle un uso a estas herramientas que, como vimos en el podcast, pues son más de 200, cerca de 200 formas de lucha no violenta, ¿no? La acción política no violenta conlleva formas de lucha radicales. ¿Qué quiero decir con radicales? Recordemos que la palabra radical viene de la palabra raíz. Es decir, la acción política no violenta tiene un efecto en combatir la injusticia, la opresión, la violencia misma, desde la raíz. Pareciera contradictorio, ¿no?, que una práctica que no ejerce violencia justo pueda eliminar la violencia, pero está muchos ejemplos a lo largo de la historia que demuestran que es posible y que realmente estas estrategias, estas prácticas son muy efectivas, diría yo, ¿no? Las luchas no violentas despliegan toda su capacidad política sin matar y sin destruir, empleando técnicas para controlar, enfrentar y destruir el poder del oponente. Me gustaría que subrayáramos esto. Para controlar, enfrentar y destruir el poder del oponente. No al oponente, no a la persona, sino a la injusticia, a lo que está mal, a eso con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Es justo contra eso, contra lo que nosotros vamos a luchar y no contra las personas. Necesita todo un conocimiento metodológico de cómo se va a implementar y se van a combinar diferentes tipos de acción política para que nuestro objetivo, nuestra demanda, nuestra agenda se vea satisfecha, ¿no? La teoría política de la acción no violenta supone pensar y reconocer que se puede realizar la acción política sin tener que constreñir a otros a usar o a soportar la violencia. Y eso a mí me parece que es muy, muy importante. Les comentábamos, Angie y yo, en el podcast, que un teórico de la no violencia que se llama Sharp tiene pues prácticamente es un listado de 200 métodos de acción política no violenta que ha dividido en 3 grandes grupos, ¿no? El primer grupo, que se llama métodos de protesta y persuasión, cuando su manifestación es fundamentalmente simbólica y comunicativa. Ahí ya sabe,
están las declaraciones formales, las peticiones, cartas, discursos, formas de comunicación en grandes masas, la televisión, el periódico, revistas, acciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, el uso de banderas, de símbolos, plegarias. Sé que suena plegarias raro, pero ahorita les voy a platicar de un ejemplo muy bonito en donde se emplearon y fue determinante este uso, o destrucción de objetos simbólicos de poder, del poder que estamos combatiendo. Y el uso de representaciones y quejas, ya saben, delegaciones, premios, concesiones, asambleas públicas. Otro grupo de métodos son los métodos de no colaboración, que consisten en retirar o quitar nuestro apoyo, o nuestra aprobación a una determinada participación en alguna actividad, ¿no? Puede ser social, ¿no? Por ejemplo, boicotear actividades sociales, deportivas, la desobediencia civil, quedarse en casa, desaparecer colectivamente, como ahora lo hacemos las mujeres el 9 de marzo, ¿no? Las huelgas. También puede ser una retirada una retirada de apoyo en el área económica, como boicots o rechazo a producir o a consumir determinados productos, ¿no? O distribuirlos, que fue un poco, no fue un poco, fue mucho lo que hicieron en la India, lo que hizo Gandhi, y paros y protestas, ¿no? O bajo rendimiento, estas huelgas de brazos caídos, que les llamamos, pueden entrar en esta categoría. O también en el ámbito político, bueno, es el rechazo de la autoridad, el retiro de la fidelidad o la obligación política en clara resistencia civil. Y el último bloque que distingue Sharp son los métodos de intervención no violenta o que les llama también de acción directa. Y son estos métodos de acción basados en la interposición o el impedimento sistemático. Incluyen el ayuno político, las sentadas, que también son muy comunes en las prácticas de las colectivas feministas, por ejemplo, ¿no? Las ocupaciones no violentas o la desobediencia civil. Les traigo, además de lo que ya compartimos Angie y yo en nuestro podcast y los ejemplos, les traigo una historia muy bonita de una mujer de África, de Liberia, que usó la no violencia para conseguir algo que parecía prácticamente imposible, ¿no? Ella es Lima Bowie, nosotros lo podemos leer como Leima, pero ella lo pronuncia como Lima, algo así. Y ella es una mujer que nació en Liberia. Básicamente, Liberia tuvo 2 guerras civiles y durante la primera guerra civil ella se tienen que mudar, ella y su familia, a Monrovia. Y entonces, desde Monrovia ella empieza a trabajar, ella era trabajadora social, y ella empieza a trabajar ahí con los niños que vivieron la primera guerra civil en su país. Y ella se da cuenta que los niños eran constantemente reclutados y que realmente los habían convertido en mercenarios. Ella tiene 6 hijos y se da cuenta de que es muy difícil en ese momento de la historia de Liberia que sus hijos no sean reclutados por alguno de los 2 bandos que estaban en pugna en su país, ¿no? Era un grupo que se oponía al gobierno y la defensa de los que pertenecían al gobierno, ¿no? Y llegó a ser tal el sufrimiento de las personas que vivían en Liberia durante la Segunda Guerra Civil, que Leima se mortificó tanto por ella, por su vida y por lo que les pasaba, sabía que les pasaba a todas las mujeres durante la guerra, que empieza ella a convocar a sus amigas. Entonces ella empieza a convocar a sus amigas y
les dice, ¿saben qué? No podemos más. Si alguien tiene que hacer algo, tenemos que ser las madres de los niños que están siendo reclutados o de las niñas que están siendo violadas durante la guerra, ¿no? Y entonces ella empieza un movimiento así chiquito con sus amigas de ahí, sus vecinas, y empiezan a hacer un movimiento que resultó en algo muy, muy grande, ¿no? Leima tiene una frase muy bonita que dice que cuando las mujeres se juntan, grandes cosas pasan. Y entonces ella empieza a organizarse en su iglesia y empiezan ellas a protestar en contra de la guerra, porque ellas se daban cuenta que la guerra era una expresión del patriarcado. Y se da cuenta ella y las mujeres que la acompañaban que los hombres definitivamente no iban a poder tener la visión que las mujeres tenían, ¿no? Que ellos estaban muy enfrascados en este rollo de la violencia y de la masculinidad hegemónica en su país, y que no había manera de que ellos fueran a parar, ¿no? Hasta que no se destruyeran un bando u otro, o los dos bandos, y acabaran con toda la comunidad, ¿no? Y entonces lo que ella empieza a hacer es a convocar a las mujeres, y en plena guerra civil, lo que ellas hacen es, van y se sientan enfrente del mercado donde vendían pescado, que es el lugar donde, básicamente, donde todas las personas acudían a proveerse de alimentos, y ellas van y se sientan ahí, vestidas con una playera blanca. Su acuerdo es, nos vamos a poner una playera blanca. Imagínense ustedes el contexto, y van y se ponen una playera blanca, y se sientan ahí, y empiezan a cantar todos los días y a rezar todos los días. Y entonces más mujeres y más mujeres se empiezan a unir, porque todas empiezan a entender que si no son las mujeres las que protestan, las violaciones a sus hijas y el reclutamiento de sus hijos no iba a parar, ¿no? Y entonces llegó el momento en que Lima, como lo dice ella, su nombre lo dice como Lima, llega a organizar a las mujeres cristianas y a las mujeres musulmanas. Imagínense ustedes lo que esto significa, juntar a dos grupos que por su religión posiblemente fueran hasta antagónicos. Y ella lo logra a través de la comunicación no violenta y a través de sus prácticas y de sus estrategias de lucha no violentas. Ella logra juntar a las mujeres cristianas y musulmanas, y entonces todas se juntaban en una manifestación diaria que llegó a ser de miles de mujeres, ¿no? Para no hacer la historia más larga, les quiero decir el resultado. Lo que Leima y las mujeres consiguieron fue que los dos bandos se sentaran a negociar. Y ellas lo que hicieron fue que no se pusieron a pelearse ni con unos ni con otros, a pesar de que ellas mismas en su cuerpo, literalmente en su cuerpo, sufrían de la guerra. Y ya sabemos que las mujeres en las guerras, bueno, pues también somos parte del territorio en disputa, ¿no? Entonces lo que ellas hicieron fue empezar a hacer estrategias no violentas. Y entonces hicieron sus sentadas, hicieron sus manifestaciones, recurrieron a la oración y a las plegarias y a los cantos, pero también recurrieron a la amenaza a los hombres, curiosamente, la amenaza a los hombres de decirles que a sus hombres de su familia, a sus esposos básicamente, que si ellos seguían peleando en la guerra, ellas no iban a tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Que se acababa, que ellas no iban a tener relaciones sexuales con un hombre que estuviera peleando en la guerra. Y parece trivial, pero el efecto que esto tuvo en estos hombres, porque ellas conocían su cultura, conocían qué tan importante eso era en la dinámica de esa comunidad, ¿no? Su vida sexual y lo que significaba en las familias. Ellas usaron ese conocimiento y lo hicieron. Resultó que muchos de esos hombres dejaron de participar en la guerra. Finalmente lo que lograron ellas fue que los dos bandos se sentaran a negociar y se firmara un acuerdo de paz.
Pero ellas no se estuvieron tranquilas. Ellas no se conformaron que ya hubiera un acuerdo de paz. No. Ellas sabían que los hombres, por su formación patriarcal, por decirlo de alguna manera, ellos iban a seguir peleándose por el poder y que esos acuerdos de paz nunca se iban a realizar, ¿no? Porque además se dieron cuenta de que los hombres que se sentaban a negociar, negociaban cosas que no era lo que ellas necesitaban y la comunidad necesitaba para vivir en paz. Ellos negociaban el dinero, negociaban el territorio, negociaban la comida, en fin, ¿no? Y se hacían de dinero, además, ellos se hacían de dinero. Entonces, Leyma y sus mujeres se sentaron y empezaron a hacer otra vez una protesta para que se cumplieran los acuerdos de paz. Y fue tanta la tensión en ese momento que ellas estaban, los dos bandos estaban negociando ya con intermediarios de la ONU y representantes de otros países, en fin. Y no hacían caso los hombres en firmar y llevaban ya una semana y no llegaban a ningún acuerdo. Y entonces ellas recurrieron a la maldición. Y entonces sucede que Leyma se para en medio de los dos que estaban discutiendo si sí, si no, que esto sí, que esto no, aquí le firmamos, acá no, y les dice que si en ese momento ellos no se sientan y firman y cumplen los acuerdos, ella se va a desnudar delante de todos, ¿no? En Liberia, eso era como una maldición, ver desnuda a la mamá de uno es una maldición. Y resultó, en ese momento, y se quitó su turbante, soltó su cabello, lo cual era una cosa como muy revolucionaria, ¿no? Se suelta su cabello y empieza con su blusa. Y entonces los hombres dicen, no, espérate, ¿no? Y es así como ellas, todas las mujeres, además imagínense, todas afuera, haciendo presión, vestidas de blanco, a veces en completo silencio, a veces cantando, a veces rezando, que logra que la paz se firme, se cumplan los acuerdos, y no solo eso, Leyma y sus mujeres llevaron a la presidencia no me acuerdo del nombre, a Helen, una señora que se llama Helen, ahorita les digo el apellido, a Helen, y la hacen la primera presidenta mujer en un país de África. Y todo esto con la organización de estas mujeres desde la no violencia. Y por su lucha no violenta, en 2011, a Lima le dieron el Premio Nobel de la Paz, junto con otras dos mujeres. Pero quiero invitarlas a que conozcan su historia, porque es muy, muy bonita y es muy reveladora la manera y la creatividad, sobre todo, que estas mujeres tuvieron para hacer uso de algunos de estos 200 métodos de acción no violenta e adaptarlos a su circunstancia y adaptarlos a sus necesidades y a la resolución de un conflicto, ¿no? Les sugiero que vean un documental que se llama Reza para que el diablo regrese al infierno. Este documental es justo un documental en donde se entrevistan a Lima y a las mujeres más cercanas que la ayudaron en este movimiento. Y es un documental muy fuerte, sí es un documental muy crudo, pero salvo la mejor opinión de ustedes cuando lo vean, ojalá me compartan su opinión, es un documental muy alentador y muy inspirador, ¿no? Y una frase que les traigo aquí de Leyma dice, no esperes por un Gandhi, no esperes por un King, no esperes por un Mandela. Tú eres tu propio Mandela, tú eres tu propio Gandhi y tú eres tu propio King. Les dice Leyma, o nos dice Leyma a todas las mujeres, ¿no? También les dejo aquí la imagen de un libro, es un libro que ella escribió, no lo he encontrado en español, está de venta en Gandhi, si quieren por ahí conseguirlo, está en inglés solamente todavía, pero en YouTube hay varios videos en donde pueden ustedes empezar a conocer sus discursos
y ver la manera tan creativa en que estas mujeres, que llegaron a ser miles en sus manifestaciones, emplearon estas herramientas de la no violencia, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Espero que, voy a dejarte compartir, Angie. Espero que a grosso modo hayamos hecho, abuelo de pájaro, un resumencito de lo que vimos en el taller. Y bueno, pues nada, con platicar ahora creo que platiquemos todas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues ya es momento de que ustedes pregunten, ya saben, ¿no? Traten de tardarse un minuto, ahora sí les las voy a cortar, ¿eh? Porque nunca me hacen caso. Entonces, para que me dé tiempo de que todas participen, porque luego me da pena. Entonces, traten de, pongan ahí su celular y pónganle un minuto y vean, váyanlo viendo. Yo siempre lo tengo, pero pues para que todas alcancemos a participar, les agradezco a las que siempre nos siguen, a Amalia, licenciada Alondra, ¿no? Ana Rosa, como siempre. Yo creo que les voy a dar insignias, oigan, de que siempre entran aquí con nosotros. Hay mucha gente que siempre entra, ¿no? También ya está aquí con nosotros Lupita, Soledad, también muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahorita voy diciendo los nombres, pero ya para no quitarles más su tiempo, pues adelante, vamos a empezar con Roxana. Acuérdense de decir su nombre y de dónde son, por favor. Buenas noches. Hola, Aquí, Roxana. buenas noches. Aquí en camita, porque pues, hoy todavía amanecí un poquito con las secuelas del COVID, pero estamos muy pendientes de los talleres. Quiero decirles que es uno de los talleres que más me ha encantado. Yo estudié la licenciatura en comunicaciones y siempre he sido una fiel convencida de que la comunicación entre las personas es la base de la convivencia. Y aprendí muchas cosas sobre la comunicación no violenta y este empoderamiento pacifista del cual yo no estaba enterada. Entonces, mi pregunta es, en la actualidad, a mí me preocupa mucho esta situación de división social que tenemos los mexicanos con esta situación de fifís, ¿no? Oposición, conservadores, ahora en la actualidad a raíz de la no aprobación de la reforma eléctrica, esto de traidores y este discurso que a mí en lo personal me parece demasiado violento, ¿no? Entonces, yo siento que este discurso causa mucha división. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotras desde nuestro partido, Morena, desde nuestra propia vivencia, empezar a combatir este discurso que para mí es violento? ¿Cómo podemos, de hecho yo en la tarde estaba con los videos, estaba presentárselos a mis hijos, porque me parece extraordinario esto de la comunicación no violenta, porque hay que aplicarla hasta en el hogar, con nuestros propios hijos, para empezar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué nos recomiendas tú para que a partir del día de hoy, de que hemos visto este taller, esta plática que tú nos estás dando, dejemos de manejar este lenguaje violento y nos volvamos hacia un empoderamiento pacifista y hacia el uso de la comunicación no violenta? Gracias. Y buenas noches a todas. Soy Roxana, desde la Benito Juárez. Perdón, Angie, ¿quieres que juntemos todas las participaciones o cómo quieres que lo hagamos? Juntamos todas las participaciones y puedes ir anotando, te lo voy a agradecer. Y gracias, Roxana. Qué bueno que ya estás mejor. Miriam, también Miriam es nuestro fan número 1. Adelante, Miriam. Bien, buenas noches, soy Miriam. Soy en la Ciudad de México, pero vivo aquí en el estado de Guanajuato. Nunca me había enterado de que la no violencia así todo junto, y la no violencia así con separado, ¿verdad? Que no nada más que no nada más es la violencia física y psicológica, etcétera. También,
Gracias. Gracias, Miriam. Vámonos con Carol. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, me da mucho gusto que se haya realizado este taller, porque precisamente cuando yo estudié psicología social, grupal, y parte de eso, pues, una parte la hice como terapista. Entonces siempre me pregunté que cuando se hacen las terapias, o sea, las terapias individuales, se hace un trabajo autorreflexivo con uno mismo, y cuando son grupales, se hace a nivel de grupo, pero yo sentía que faltaba algo como esto, que es la no violencia, esta metodología teórica, este conocimiento que se va desarrollando, porque siempre decía, bueno, la gente va y resuelve sus conflictos en consulta o a nivel grupal, pero ¿qué sucede en la vida real, en nuestras acciones diarias, en nuestra cotidianidad? Y esto de la mediación se me hace algo muy importante, porque es pensar en uno, pero también pensar en otro dentro de esta cultura de la paz. Podría decir más cosas, pero sé que es el tiempo corto, y muchas felicidades por este taller. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Ana Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Saludos a todas. Como siempre, soy de la Alcaldía Benito Juárez, creo que ya me conocen. Antes que nada, quiero felicitar y saludar a la tallerista. Me parece excelente siempre sus temas, sobre todo que dentro de un caos, como que nos llevan poco a poco con razonamientos a la calma y a meditar las cosas. A mí lo que más me saltó la atención es la palabra empatía. Algo del curso que me marcó y me dejó huella es ponerse en los zapatos del otro, o ¿cómo logramos esa empatía a veces? Es lo más difícil en ocasiones, porque en vez de pensar reaccionamos en vez de accionamos. Entonces, mediante la no violencia ya nos pone a pensar un poquito en muchas cosas que tenemos en la cotidianidad de violencia. Entonces, creo que la empatía es un paso adelante para la no violencia. Y en este sentido, quería preguntarle si nos puedes ampliar un poquito más ejemplos de empatía para el uso de la no violencia. Creo que ahí es una clave que nos puede ayudar en la vida diaria. La empatía, que nos sensibiliza a lo que el otro le pasa, nos hace estar a su nivel, nos humaniza, sobre todo humanizarnos. Gracias. Saludos a todas. Gracias. Gracias, Ana Rosa. María Elena Castro. Hola, buenas noches a todas. El taller está excelente. Yo estoy aprendiendo día a día con ustedes en cada taller. Aprendo mucho. Yo quisiera compartirles lo que está aconteciendo en el estado de Oaxaca. Saben muchas de ustedes que soy sus servidores del estado de Oaxaca, de una comunidad en donde se está ejerciendo mucho la violencia bélica, que no se le ha dado atención. Y esto que están mencionando, de qué manera la mujer puede participar, me está dando ideas de cómo a través de la servidora de ustedes, uniendo con a las mujeres, podemos luchar por las comunidades. Esta comunidad, sobre todo yo platicaba con una de las personas que vino en Domingo de Ramos, la comunidad es de Santa Cruz, Mitlatongo, estamos hablando de la comunidad de Santa Cruz, en el estado de Oaxaca. Se produce mucha palma natural, entonces la gente viene a vender su palma. Este Domingo de Ramos no vino gente por la causa de que el camino, ejerciendo la violencia por la comunidad vecina, nos cierran el paso, no nos permiten salir, a cualquier hora de la noche lanzan balazos, y eso es una incertidumbre. ¿Cómo vivir ante esa situación? Y ella me decía, es una angustia terrible vivir día y noche y no sabemos en qué momento pueden los vecinos soltar balazos. Y hace 2 semanas exactamente nos hirieron a uno de los compañeros, hace 20 días a otro.
y así sucesivamente. Ese tipo de violencia. Sí me gusta el taller y quisiera yo que haya más información, porque tenemos que divulgar este tipo de violencia que se está ejerciendo en nuestro país, no nada más en las mujeres, no nada más es física, también es violencia activa. Entonces se los comparto. Pues, bueno, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí dijiste de dónde eres? Santa Cruz Mitlatongo, del ok. municipio de Magdalena Jaltepec, del estado de Oaxaca. Ok, muchas gracias, Priscila. A Vámonos ustedes. con Laura. Laura Leal. Laura Leal. Soy Sí. Laura Legorreta. Buenas noches. Soy de la Miguel Hidalgo. Pienso que la no violencia debe de empezar desde casa. Debe de haber muchísima empatía entre toda la gente, ha habido asaltos, ha habido violaciones y la gente, alguna gente ha visto y nunca se mete. Entonces, sí, la empatía sí hace mucha falta porque no toda la gente es así. Se ha deshumanizado la gente. Entonces, pienso yo que no tanto la violencia que hay, siempre, bueno, la violencia que hay siempre ha existido, pero últimamente se ha recalcado mucho en este periodo de gobierno nuevo que tenemos. Nunca se había dado a conocer hasta ahora. Antes todo se escondía, pero siempre ha existido. Y pues está muy interesante el taller y está muy interesante las historias que ha expuesto la expositora y me importa mucho. Muchas gracias. Seguimos con Mariana Alarcón. Hola, muy buenas noches a todas. Soy Mariana Alarcón, la saludo desde Tasco de Alarcón Guerrero. Bueno, pues felicitar a nuestra tallerista, un tema muy, la verdad, me gustó mucho, ya que también lo enfoco, porque me llamó mucho la atención que tiene un enfoque humanista, un enfoque en el cual de la práctica de valores, un enfoque de bienestar, en el que busca también esa práctica de los valores, porque luego muchas veces dicen, es que los valores se han perdido. No se han perdido, los valores ahí siempre han estado, pero lo que nos falta es la práctica de estos valores. Pues quiero felicitarte, amiga, realmente me gustó mucho, pero también a mí me gustaría que nos dieras algunas estrategias, en algunas situaciones, cómo poder también nosotras utilizar esa empatía, ¿no? En qué situaciones también, porque luego a veces pues también sabemos que hay situaciones en las que también vivimos violencia, qué es lo que podemos hacer también nosotras para poder erradicar esta violencia. Entonces, pues yo agradecerte y sobre todo pues que me gusta mucho que tiene un enfoque humanista. Gracias. Muchas gracias. Vámonos con Laura. Laura Mena. Ya, es que no me permitía el audífono. Pues miren, la verdad me pareció muy bien el taller, el tema. Diferenciar el tema de la violencia y la no violencia es fundamental. Creo que los documentos que nos proporcionaron para podernos ir empapando en el tema es lo primordial, para que podamos evidenciar la diferencia que es señalar a quien en nuestro país por años han sido abusivos
y claro que sí, han sido traidores aquí en nuestra patria. Creo que adopto la no violencia y la voy a llevar a cabo. Gracias. Gracias. Mariana Magdalena. Formaciones y revoluciones y con esas protestas no, de violencia no. ¿Cuáles son las formas? Al parecer, no sé si me escuchen, me borra, me cierra, ya, ya me dejó abierto Sí te escuchamos. Sí, ya, disculpen, es que se iba y se venía. Perdón, yo estoy, bueno, dejen bajo la mano. Buenas tardes a todas y estoy pues muy contenta de por haber entrado. Entré un poco tarde al taller, no lo escuché totalmente bien. Yo sé que nuestra maestra Rocío es muy buena para todos estos tipos de temas, en el cual nos aporta mucho hacia la no violencia. Nosotros a todas nosotras somos personas, mujeres, que no hemos nacido con nuestros derechos, sino los hemos tenido que luchar y arrebatarlos. Entonces, en lo que pasó, por decir algo, en la Cámara, quizás para ustedes sea un escándalo porque hubo mucha violencia, se ejerció mucha violencia. Cada uno de los grupos podrá decir que la violencia fue ejercida hacia uno u otro grupo, pero la verdad, el defender lo que estábamos defendiendo, la soberanía del país, no ameritaba para menos, y las burlas, las mentiras, el engaño y la traición, porque sí fue una traición, se dejaron comprar por Iberdrola y nos dejaron sin los votos necesarios para que pasara la reforma. Ahora ellos están enojados, muy enojados, porque se dieron cuenta que de todas maneras no lograron nada, gastaron muchísimo dinero, intentaron burlarse queriendo que se fuera hasta después de las elecciones la resolución, y sin embargo nuestro presidente logró demostrar que de una manera pacífica, aunque pareciera, o como les digo, que a lo mejor para muchos te parece que fuimos muy violentos, no es cierto, fue la manera más pacífica que pudimos tener para lograr que hoy tengamos y siga siendo nuestro el litio y la reforma eléctrica siga su cauce. No se pudo lograr la ley, no era necesaria porque ya la legislatura, la fiscalización había dado ya 3 dictámenes importantes, y los otros 9 pues son los que ya quedaron porque se coincidió el que es una ley importante. Entonces ya es un derecho humano la energía eléctrica. Ya nada más es que la Comisión Federal de Electricidad comience a llevar la electricidad a los 2 millones o más de pobres que están alejados de las ciudades, y que haya una retransmisión completa. Eso se va a lograr porque ya no va a haber corrupción, ya no se va a permitir que las grandes empresas estén robándose la electricidad. Y entonces nosotros, no se crean, estamos también con un dolor muy grande en nuestro pecho, porque sí fue muy duro todo lo que nos hicieron, nos dijeron, al grado de que tuvimos que hacer un receso hasta el martes que viene, porque ya era inaguantable la violencia de parte del grupo de Va por México en contra de México. Y entonces pues ahí es donde nosotros también tenemos que ver esos movimientos sociales. Parecen violentos, pero pues a veces hay que levantar la voz. ¿Por qué? Porque no es poco lo que estamos defendiendo. Entonces, espero que ustedes no lo tomen así. La verdad, fuimos lo más dignos con ellos. Ellos fueron demasiado groseros, y sobre todo mentirosos, falaces, engañaron a muchísima gente.
están engañados ellos mismos y pues esa es otra de las partes que creo que también tenemos que discutir un poco, porque sí, a veces pareciera que estamos violentas, pero no es así. Ahí lo vemos cuando las mujeres feministas dicen, tengo que romper todo, pues así también pasa cuando uno en la legislatura tiene esas ganas de romper todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no es para mí, es para todo un México, para todo una ciudadanía que está dentro y fuera de México luchando porque México crezca. Entonces, espero que comprendan un poquito lo que pasó en la Cámara. Muchas Gracias. Gracias. Seguimos con Silvia Aguilar. Hola, buenas noches. Soy Silvia Aguilar, soy de Iztapalapa. Pues sigo insistiendo estos temas que se presentan aquí en la Secretaría de Mujeres de Morena. Son muy interesantes, sobre todo que el platicar acerca de la no violencia y felicito mucho a Rocío, la tallerista, porque de verdad, pues creo que mucho ya conocemos de la violencia, ¿verdad? Entonces la seguimos, pues, clasificando en sus diferentes modalidades, pero este taller me pareció magnífico porque entonces estamos aprendiendo a desaprender. Y eso es magnífico porque ya empezamos a retomar esta metodología, este conocimiento y ir en retroceso, ¿verdad? Ojalá y que, como siempre yo digo en los talleres, pues se implementen esta metodología desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y en los trabajos y en todo lugar a lograr hacer este retroceso de la violencia, ¿no? Porque nos afecta en todo sentido, político, psicológico, económico, y es una gama de violencia que sin duda sería magnífico implementar talleres para identificarlos y poder hacer estas nuevas metodologías, estas nuevas técnicas y sigamos avanzando en pro de la paz, ¿verdad? Yo estoy muy a favor de que reconozcamos bien nuestros derechos humanos, tanto mujeres como hombres, y desde pequeños, ir introyectando en las mentes los valores y los principios universales que no muchos las conocemos, solo conocemos algunos, pero igual por medio de estas escuelas que para mí han sido magníficas, he aprendido muchas cosas. Ahora mi forma de expresarme es muy fluido, yo me siento muy fluida. Ya entiendo muchas cosas porque puse en un comentario de un taller que eran como del WhatsApp, perdón, que estos talleres eran como la caverna de Platón, ¿no? La que expresa Platón cuando no queremos salir de esa cueva y cuando nos enseñan nuevas cosas, no queremos avanzar por falta del conocimiento, por falta de expresarnos, por falta de tantas cosas que tenemos que aprender como mujeres. Y pues bueno, a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a quedar hasta Alma Telles. Bueno, Marisol. Buenas noches. Marisol Guajardo de Piedras Negras, Coahuila. Bueno, retomo los comentarios de mis compañeras en relación a que la violencia efectivamente empieza desde el hogar y es ahí donde empezamos a ser permisivos, donde no ponemos límites.
simplemente, por ejemplo, una película que son de los superhéroes y se ve que es demasiada la violencia, más sin embargo, no, es de superhéroes, pueden entrar niños, cuando sabemos que ahí son películas que se genera mucha violencia, los mismos videojuegos también. A veces se comete el error, yo veo a padres más jóvenes que por tal de que el niño no haga el berrinche, le sueltan el celular y ponen juegos que son demasiado violentos. Entonces creo que eso ha pasado en nuestra sociedad, que ha sido demasiada, como comento, la permisividad y no regular todo este tipo de cosas. Por otro lado, la que comentaba, la que se le hace menos que se les puede decir, porque de hecho, eso es lo que fueron en realidad. Ellos han sido capaces de decir que somos recuas, que somos el escritor nada menos, Martín Moreno, hoy lo dijo el presidente, ¿qué fue lo que dijo? Ahí puso el video, que ojalá fuera la Santa Inquisición los tiempos para que a todos los de Morena nos quemaran vivos. O sea, ¿cómo es posible que se permita eso? ¿Verdad? Entonces, creo yo que ha sido eso, que se ha normalizado y se ha permitido que la violencia vaya avanzando. Gracias. Gracias. Me sigo con Alma Telles. Sí, ¿verdad? O me salté una. No, ¿verdad? Alma Telles. No. Bueno, Laura. Laura, ¿tampoco? Laura Legorreta. Ajá, ya habías participado, ¿verdad? Sí. Yo lo que quería comentarles es que... Nada más podría ser ya más breve para que me dé tiempo de pasar a las demás. Ajá, claro que sí. Ahora en la pandemia, mi hija tomaba las clases, estaba en secundaria y tomaba sus clases y el maestro de historia hablaba muy despectivamente y muy agresivamente del gobierno que tenemos. Yo hice el reclamo en la dirección. En la dirección me dijeron, señora, es que están hablando de los presidentes anteriores. Le digo, no, yo estuve en la clase, yo la escuché toda, nada más que yo no podía hablar. Pero yo estoy en desacuerdo en que le metan cosas a los niños cuando ellos deben decidir en qué piensan, qué es lo que desean y por quién apuestan. Y no meterles ese tipo de comentarios que hacen que odien a quienes están vigentes en el gobierno. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Pues adelante, Rocío, para que cierres, a ver si nos da tiempo en unos 10 minutitos con todas las que participaron. Voy a tratar de dar una respuesta que intente contestar a todas. Ok. La no violencia, estoy de acuerdo que el trabajo en contra de la violencia es fundamental que se realice en los hogares. Pero la no violencia empieza en una, empieza en la persona. Si ustedes recuerdan sus lecturas, la no violencia es una decisión personal, es una elección, es una manera de relacionarte, es una manera de hacer tu trabajo, es una manera
de hacer política también. Y las estrategias de la no violencia dependen de cada persona, de cada activista. La elección de los métodos depende justo del tipo de lucha que se está llevando a cabo, y también depende de lo que las personas, imaginemos un grupo de activistas, decidan qué es lo conveniente. Por ejemplo, la destrucción de monumentos, ¿no? Habrá quien opine, desde la no violencia, desde los teóricos de la no violencia, hay quien opina que la destrucción de monumentos es violencia. Pero hay quien opina, dentro de la no violencia, que no es un acto violento porque no está lastimando, dañando, matando, haciendo sufrir a una persona. No perdamos de vista que esta construcción del concepto de no violencia es reciente. De hecho, les quiero decir que está literalmente en construcción en lo que se conoce ahora como estudios de la paz. Podemos hablar con incluso especialistas de la no violencia que todavía no han llegado o que no se han informado que ya ni siquiera se escribe con guión. Que ahora, literalmente, por decirlo, el último desarrollo es este concepto de no violencia junto. Y como todos los conceptos y como todo el desarrollo del pensamiento humano, tiene una evolución y tiene matices. Pero depende mucho de que realmente nosotras, y digo nosotras porque estamos entre mujeres, que nosotras tomemos la decisión de qué tipo de práctica queremos tener. Y yo creo, como les decíamos, comentábamos con Angie en el podcast, yo personalmente creo que si estamos en un grupo de mujeres que hacemos política, que deseamos tener una participación activa, que lo hacemos desde el feminismo, ¿no? Creo que no hay otra cosa más congruente con el feminismo que la no violencia. Y la no violencia se elige, y la no violencia se estudia, y la no violencia se practica y se ejercita todos los días. Les sugiero, está ahí en su bibliografía, lean el libro de Marshall Rosenberg. Él mismo en su libro dice, es que a mí, yo, que soy el que lo ha desarrollado, a veces no me sale, a veces no le llevo pues a ser 100% no violento en mi comunicación, ¿no? Pero quizás la invitación es hacer este ejercicio consciente para hacer este ejercicio de conciencia respecto al contenido de lo que decimos, de nuestros discursos, de dónde te paras, desde dónde hablas, desde dónde escuchas. Ajá. Y que tiene todo que ver con este punto que como nos decían nuestras compañeras, que creo que sí es medular, es el de la empatía, pero la generación de la empatía tampoco es algo que también se entrena. Es algo que también se decide conscientemente, que también se ejercita. No basta con decir, ponte en los zapatos del otro. O sea, no. Si ustedes revisaron su material, pueden apreciar, por ejemplo, que el trabajo que hizo Gandhi solo en relación a la empatía fue un trabajo prácticamente toda su vida, porque implica un trabajo personal que después se lleva a la práctica política. Y en ese sentido empieza desde dónde quieres tú pararte, desde dónde tú quieres enfrentar la violencia de la que somos víctimas todas las personas, y en particular las mujeres. Y desde ahí entonces tú colocarte, porque si creo que el error estaría, desde la comunicación no violenta, el error estaría en estar juzgando el discurso de otra persona y calificarlo y evaluarlo.
cuando emitimos un juicio de valor respecto al discurso de alguien, empezamos mal porque ya no estamos observando. Ya no estamos observando. Porque la otra persona habla también desde su lugar. Ajá. Y el hablar desde la comunicación no violenta implica este ejercicio consciente de identificar mis necesidades, las del otro o la otra parte, sus peticiones, entender por qué me pide tal o cual cosa, desde dónde lo está diciendo, por qué lo está diciendo, qué necesidades está tratando de satisfacer, qué agenda tiene. O sea, cuando de entrada calificamos el discurso de alguien, el que sea, llámese tu compañero de vida, un político, quien sea, desde el juicio, desde que tú ya estás enjuiciando eso y no estás observando y no estás analizando y no estás descubriendo qué te provoca y después qué petición harías, pero también entender lo mismo en la otra persona, entonces creo que ahí no estamos aplicando la comunicación no violenta, ¿no? Porque el discurso de la otra persona, puedo estar desde luego en acuerdo o en desacuerdo. O sea, la no violencia no quiere decir dile a todo que sí. O sea, efectivamente es defender tus derechos desde una posición radical, es decir, desde la raíz de convencimiento, pero sin este componente de daño hacia la otra persona. Y entonces creo que justo esta idea de la no violencia, toda junta, si ustedes juntan todo este contenido, pero además juntan este contenido con sus otros talleres, y desde mi pequeña aportación chiquita, si ustedes lo enlazan, por ejemplo, con el taller que vimos de sororidad, ¿no? Y luego la sororidad y el afinamiento en los equipos, y luego lo juntan acá, tendrán ustedes como muchas más herramientas para ir apropiándose. Mi invitación es a que se apropien, que lo hagan suyo, que lo integren a su persona, a su vida cotidiana, a su práctica, a su labor política, que lo integren. Y en la medida en que lo hagan propio, va a ir fluyendo solito. Y dependerá también mucho de la creatividad de cada una. O sea, de verdad, no dejen de ver ese documental, porque es fantástico lo que estas mujeres idearon, ¿no? Y cada grupo de mujeres hará lo propio desde su creatividad, desde su contexto, desde todos los sistemas de opresión que las atraviesen, desde su lugar particular, ¿no? Pero sí creo que la idea es empezar una, desde ti, una. Y ya de ahí partir y comunicarte como lo hace Marcia, nos cuenta Rosenberg en su libro, a tu familia, a tu hijo, pero que también te sirva como le sirve a él, como lo hace él, para desatar nudos políticos, para desatar conflictos bélicos, porque él lo hace, él va, él lo llaman, él lo invitan, él se comunica con las dos partes, hace que las dos partes se entiendan desde la no violencia y lo logra. Pero creo que la invitación es a que lo haga una, que tú intentes apropiarte de estos contenidos, de esta información, en una elección consciente de que vas a intentar, porque no está fácil, vas a intentar pararte en ese lugar, ¿no? Y preguntaba a alguien en el chat, no violencia separado, y entonces quiero hacer una última precisión que omití. Ustedes pueden revisar el tema de la no violencia en los estudios de paz y lo van a encontrar. Y dependiendo del autor, como en muchos otros constructos teóricos y de conocimiento humano, dependiendo del autor, van ustedes a encontrar que lo escribe junto
o que lo escribe separado, o que ahora es de estos últimos que han desarrollado esta idea, ¿no? De junto, pero que la intención de que puede ser que este autor lo escriba separado, como Rosenberg, que escribe comunicación no violenta, separado, y que de allá revisamos que de acuerdo al desarrollo de este concepto, no violencia sería como a violencia sin violencia, ¿no? Un día bonito soleado, y no es eso. Pero aún así Rosenberg lo sigue escribiendo así. Entonces, no es tan categórico, pues, en este momento, la idea de los estudiosos de la no violencia es que haya un consenso dentro de los estudios de la paz para que de manera homogénea se empiece a usar en todos los escritos el término como junto, no violencia, ¿no? Incluso lo van a encontrar en documentos de la ONU, de otros organismos internacionales, a veces todavía incluso separado, cuando la intención era denotar esta última construcción de no violencia junto, ¿no? Entonces, va a depender del autor y va a depender de en qué momento de la historia de este concepto se colocó ese autor, ¿no? Entonces lo pueden entender, pero mi intención era decirles que hay esto que es lo último, esto que es en lo que se está trabajando, y tratar de hacer una distinción de no violencia, no guión violencia y no violencia junto, ¿no? Con todas las implicaciones que cada forma de escribirlo tiene en la práctica política. Esa era mi intención, ¿no? Y la invitación es a que lo junten quienes tuvieron a bien cursar los otros talleres, ¿no? De sororidad, afidamiento, el trabajo en equipos, que lo junten para que entonces vayan armando mi intención. Y no nada más estos talleres, sino todos los que están aquí a su disposición, que los armen como un gran rompecabezas y que se lo asuman como algo propio, que lo hagan suyo, ¿no? No sé si respondí sus preguntas, espero que sí. Una cosa más que quiero decir, Angie, ¿verdad que en nuestra plataforma tenemos un foro? Sí, bueno, viene el correo de lo que es ya su tallerista, si alguien tiene alguna duda, ahí viene el correo electrónico, y tenemos un foro, creo que de soporte técnico. A ver, ahorita espérenme tantito. Miren, yo me metí, aprovechen una invitación que quiero hacer es aprovechen la plataforma. Ahí viene mi correo, no nada más el mío, de todas sus talleristas, ahí vienen sus datos para que si no dio tiempo que ellos se los pongan aquí, bueno, pues está ahí. Nada más métanse al curso, ahí en el perfil de cada una van a encontrar la manera de conectarnos y de poder seguir, si quieren, seguir conversando y de escuchar propuestas, ¿no? Gracias, Griselda, gracias. Efectivamente, se me olvidó el apellido. Helen Johnson es la primera presidenta del INVE. Muchas gracias, Gris, gracias. Pues ya nada más para cerrar, Rocío, ya sé que ya nos compartiste una frase, un documental, tu taller, tu plática, nada más algo con el que quieras cerrar como muy breve, englobando una bien bonita. todos tus talleres. Les traje una bien bonita, igual, de Lima Pop. Ellas de Liberia hablan inglés, entonces ella lo escribió en inglés y yo me di a la tarea de mal traducir. Y dice más o menos así, dice, debemos de continuar unidas en hermandad. Ella usa la palabra sisterhood, y si recordamos nuestro taller de sororidad, en inglés se dice sisterhood, ¿no? Sororidad, sisterhood, pero ella lo usa como hermandad, y entonces dice, debemos continuar unidas en hermandad, convertir nuestras lágrimas en triunfo, nuestra desesperación en determinación, y nuestro miedo en fortaleza. Muchas gracias. Qué bonito, ¿no? Hay muchas veces que no hacemos las cosas por miedo. Y bueno, ya nada, muchas gracias, Rocío, gracias a todas ustedes. Le voy a pedir a Juan Carlos que prenda, que active los micrófonos. Ya vamos a cerrar y yo me despido también de todas ustedes, agradeciéndoles la asistencia, la participación que hemos tenido en los talleres. Todas las talleristas ya tienen su correo electrónico por si quieren, pues como profundizar más sobre el tema. También pues hacerles la invitación a los talleres presenciales que están
los sábados. Este sábado también va a haber. Únanse al equipo también presencial y al equipo virtual porque nos fortalece a ambas plataformas. Entonces, y bueno, también recordarles que pues ahorita ha habido muchos casos de feminicidio, ¿no? No es nada más ahorita es como un boom, fue lo de Nuevo León. Y yo les pido a todas, hay una consigna que yo escucho mucho cuando hay eventos sociales, que es ni una más, ni un feminicidio más. Entonces le pedí a Juan Carlos que abriera los micrófonos, pues para decirlas todas juntas, en vez de guardar un minuto de silencio, ¿no? Hacer hincapié a que pues ya no queremos más feminicidios. Oye, Angélica, ¿por qué no me dejas terminar y cerramos con la consigna? Dale. Sí, porque sí, me sí. parece que la consigna es muy significativa Sí. y cierra. ¿Cómo ves? Sí, ok, sí, adelante, Lupita. Sí, oye, buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Ya de regreso después de las vacaciones. Ustedes no tuvieron, porque me están informando cómo van sus cursos. Estamos muy contentas. Nos están señalando que van caminando muy bien. Este tema es muy interesante porque este es el punto medular y somos precisamente, le cierran tantito, a ver, ciérrenle al compañero. Y les quiero decir que este es un tema fundamental. Ojalá que lo siguiéramos explorando, Rocío, en la siguiente. A mí me gustaría que lo trabajáramos con casos mexicanos. Es muy interesante, hay experiencia, ante todo, por ejemplo, en Morena está el plantón, que es algo fundamental de lo que hizo la cuestión pacifista en un momento tan difícil en el 2006, y fue una cuestión fundamental, un parteaguas en este país, y creo que es fundamental como que ubicarlo en nuestro país. Esto nos ayudaría mucho a entender lo que estamos viviendo como Morena, como 4T, toda la violencia, no solamente de los medios, que es impresionante. Entonces, hay que irlo abonando, hay muchos puntos, la violencia que vive el presidente todos los días, es algo, y él hablando a la no violencia, ¿no? Contestando políticamente, y todo el mundo, creo que estamos más afuera, más enojados los de afuera que él. Eso, hay casos fundamentales en Morena. Y este nuevo fenómeno que se está presentando en las cámaras, bueno, pues agradecerle a Olivia que esté aquí con nosotros. Olivia es la diputada federal de la Secretaría de Mujeres. Y qué bueno que trató el tema. Creo que en algún momento nos tendrá que dar una plática de este momento tan difícil que se acaba de vivir y de cómo se da el fenómeno, ¿no? Pero les quiero platicar otro fenómeno que se está dando en la Cámara Local de la Ciudad de México, donde los panistas han entrado con una suma violencia contra las compañeras de Morena. Y bueno, las compañeras han aguantado muy bien, y lo que han utilizado en esta concepción muy clara que señala Rocío de la no violencia, no significa no defenderse, no significa permitirles todo, sino organizarse para contrarrestarla, no en la forma violenta. Y bueno, lo hacen a través de la fiscalía, las estuvieron provocando. Ahí en la cuestión es la diputada de Tlalpan, la diputada Guadalupe Chávez, es una compañera muy cercana a nosotras. Y en vez de pararse y hacer esto, entra en una cuestión muy importante. Es un tema fundamental. Acabamos de pasar las campañas durísimas, y nuestras compañeras creo que todavía ahí no se reponen de esta cuestión, como que se esperaban que la política no conocían esta parte tan lamentable a que debemos de rechazar, que es la violencia contra nosotros. Y más de subirnos a ser tan agresivas, a hacer esta situación que curiosamente que se nos revierte, hay que crear formas y mecanismos, compañeras, nosotras que hacemos políticas, de que nos permita
contrarrestar esta violencia tan fuerte con nosotros. Entonces, muchas gracias. Estamos ya trabajando la siguiente escuela. Entonces, ya ojalá que Rocía lo siga pensando. Se ve muy bien el curso, entonces pues ahí estaremos. Y terminar, como dice Angélica, con la consigna hoy, ante todo, porque en el estado de Nuevo León aparecen hoy más, no solamente esta compañera emblemática que está ahí en la carretera, que es una foto muy fuerte, y hoy desde ayer ya la encontraron muerta, sino todos los feminicidios que se están dando en Nuevo León, y el gobernador, ¿no? Ha estado pero muy violento contra la 4T. Entonces, pues, compañeras, organízalo, Angélica, te toca. Ya. Sí, ya. Pues nada más eso, pues ustedes se la saben más que yo, pero bueno, es ni una más, ni un feminicidio más, ¿no? Entonces vamos a decirlas todas, ya tienen sus micrófonos abiertos. Entonces, 1, 2, 3. Ni una más. Un feminicidio más. Ni una más. Ni un homicidio más. Ni una asesinada más. Muy bien. Okay, pues muy bien, chicas. Una más. No más. La última. Muy bien, otra vez, 1, 2, 3. Ni una más. Ni una asesinada más. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva la 4T! ¡Viva la 4T! ¡Viva! Hasta luego, más feminicidios. Buenas noches a todas, gracias. Vivan las mujeres. Gracias a todas, Lupita, un Buenas abrazo. noches. Abrazo a todas, qué gusto verlas. Buenas noches. Buenas noches, felicidades a todos. Buenas noches, bye. Buenas noches. Buenas noches a todas. Nos vemos, Olivia, qué gusto verte ahí. Bye, compañeras. Abrazo. Muy bien, trabajo. Hasta luego. Muy bien, te felicito, Oli. Alondra. Gracias. Un Contigo, abrazo Oli. a todas. ¿Qué tal? Hasta las de Viva Soledad, nuestro están todas presidente. las de Milpalta, ¿verdad? Había las de Xochimilco, las de muchas Benito gracias. Juárez. No, hombre, qué bárbaras. Alcaldía Tláhuac. Las de Tláhuac ya llegaron. Acompáñanos también a la escuela presencial mañana, por favor. Mañana, compañeras, acompáñenos, no nos dejen solas. También acompañar a las invitadas. Gracias, Ojalá Angie. podamos acompañarlas. Ahí estaremos las de Benito Juárez. Ándale, muy bien, nos estamos viendo, cuídense. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, compañeras.